Colaboración en radio de Luis Soriano Peregrina. Tema más allá del triunfo sobre Ecuador, la felicidad como acto de rebeldía. Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Tal, hay que comenzar con los temas más importantes. Primero, el festejo de México. Me parece que el fútbol, el tema más irrelevante el más relevante dentro de los irrelevantes, y hay que hacer un comentario, un breve apunte. Luis, ¿cómo sentiste el partido? Bien, fíjate que precisamente de esto es la reflexión que tengo para el día de hoy. La trato de hacer no más de 8 minutos y precisamente es hablar del triunfo de México sobre Ecuador y pues obviamente quisiera generar esta reflexión. Ayer millones de mexicanos celebramos un triunfo deportivo, pero detrás de esa alegría hay una pregunta o varias preguntas interesantes que hay que hacernos, ¿no? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Por qué un partido de fútbol puede cambiarle el ánimo a todo un país? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la felicidad con los derechos humanos? Aunque parezca que no existe relación, creo que tiene mucho más en común de lo que imaginamos. Si tú me permites, Carlos, poder hablar de este tema, te lo voy a agradecer. Oh, sería fantástico que podamos ver este cruce, que si me lo pregunta a mí de manera personal, no lo veo. Derechos humanos, fútbol, la felicidad, el derecho a ser feliz, nos sustituyen la felicidad con el fútbol. Me encantaría saber tu opinión, Luis. Dime de qué va tu reflexión. Sí, mira, platicarte, Carlos, mira, en la noche vivimos algo que pocas veces ocurre en un país tan polarizado como el nuestro. Durante 90 minutos desaparecieron las diferencias políticas, las discusiones en redes, las preocupaciones económicas y hasta el estrés cotidiano, ¿no? Miles de personas salieron a las calles, se abrazaron, hicieron sonar los claxons, los automóviles, ondearon la bandera nacional y celebraron como si todos se conocieran desde siempre. Mientras pues, veía esas imágenes, me hice la pregunta muy sencillo, ¿de qué fue lo que realmente ganó México? Y sí ganó un partido de fútbol, eliminó a Ecuador, avanzó a la siguiente ronda, eso dicen las estadísticas, pero creo que ocurrió algo mucho más importante. Durante unas horas recuperamos la capacidad de alegrarnos juntos y eso en los tiempos en los que vivimos no es poca cosa. Vivimos rodeados de noticias de violencias, guerras, corrupción, polarización. Todos los días pareciera que hay más razones para el enojo que para la esperanza y por eso vale la pena detenernos un momento y preguntarnos qué sucede cuando un pueblo entero encuentra un motivo para celebrar. Y curiosamente, esa misma pregunta se la había hecho Aristóteles hace más de 2300 años, ¿no? Él quiso descubrir cuál era el fin último del ser humano y llegó a una conclusión que sigue siendo extraordinariamente vigente. Todos buscamos la felicidad, pero no hablaba de una emoción pasajera ni de una alegría que produce una buena noticia. Utilizó eudomania, que significa florecimiento humano, es decir, desarrollar plenamente nuestras capacidades y construir una vida con sentido. Lo interesante de esto, y sin decirlo de esa manera, es que los derechos humanos precisamente persiguen exactamente el mismo objetivo. Muchas veces pensamos que los derechos humanos solo sirven para denunciar abusos de autoridad o defender a las víctimas. Claro que esa es una parte fundamental de su función, pero su propósito es muchísimo más amplio. Los derechos humanos buscan en todas las personas que tengan las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente su proyecto de vida. Eso significa educación, salud, trabajo digno, cultura, etcétera. En el fondo, los derechos humanos también buscan el florecimiento de las personas. Y aquí aparece una paradoja muy fuerte que pasa en México, ¿no? Vivimos en un país con enormes desafíos. Ahí está la violencia, la desigualdad, la pobreza. Nadie puede negar esa realidad. Sin embargo, basta un triunfo de la selección nacional para que un país entero vuelva a sonreír. Entonces la pregunta deja de ser qué es la felicidad y se convierte en otra cosa mucho más interesante. ¿Por qué los mexicanos seguimos siendo capaces de ser felices? Y tengo una respuesta muy personal. Creo que para los mexicanos, ser feliz es un acto de rebeldía. No una rebeldía contra la ley ni contra las instituciones, sino más bien una rebeldía contra la desesperanza. Es negarnos a aceptar que la violencia tenga la última palabra, es rechazar que los problemas definan completamente quiénes somos como sociedad. Y eso también tiene que ver mucho con los derechos humanos.
porque la dignidad humana no solo se protege cuando una autoridad respeta la ley, también se fortalece cuando una sociedad conserva la esperanza y se niega a perder todo aquello que la mantiene unida. Es decir, la felicidad no es un lujo, tampoco es una frivolidad, sino más bien una sociedad que pierde la capacidad de alegrarse, termina obviamente perdiendo también la confianza, el sentido de pertenencia y la cohesión social. Hay otros aspectos que me parecen imposible pasar por alto. México eliminó precisamente a Ecuador y hace apenas unos meses, ambos países vivieron una de las crisis diplomáticas más delicadas de los últimos años. Rompimos todas Cuando el relaciones, gobierno ¿verdad, ecuatoriano... Luis? Me gustaría ¿Mande preguntarte usted? una cosa, perdón por interrumpirte el flujo de tu trabajo, de tu pensamiento, pero esta felicidad del fútbol, porque me causa mucha reflexión todo lo que dices, ¿este fútbol lo podemos ver como una esperanza real o es una esperanza muy tenue, es una velita que se nos apaga, o en México estamos tan de la fregada que nos aferramos a velas quizá tan superficiales como el fútbol? Pues más que nada es lo que maneja precisamente Aristóteles, ¿no? O sea, al final del día es parte de lo que tenemos que aprender a vivir y sobrevivir y aprender a vivir en este tipo de situaciones. Y es la resiliencia en la cual los mexicanos muy particularmente hemos aprendido a vivir frente a la necesidad de tener que exigir justicia, de las desigualdades, también está la esperanza de vivir en felicidad o vivir sonriendo o encontrarle sentido a la vida y desde ahí también tenemos que buscar reflexionar. Pues es mucho, mucho de lo que dice Aristóteles y me parece que el tema de que estemos buscando todos la felicidad me parece que es fundamental, ¿no? Me parece importante, porque luego citamos a los grandes filósofos y ahí tenemos a una banda de griegos y luego unos alemanes, y no lo aterrizamos a realidades cotidianas como el fútbol. ¿Por qué nos gusta el fútbol? ¿Cómo podemos aplicar estos principios filosóficos de felicidad? Que dices principios filosóficos y ya me están tachando de andar muy de bohemio, pero son nuestras cuestiones del día a día, Luis. El derecho a ser feliz, un derecho que en México se ha visto vulnerado. Me gustaría saber tu reflexión, ya estamos terminando este segmento. ¿Qué pasa cuando esa única esperanza que nos queda nos la arrebatan porque vamos a perder en algún momento o ganamos? Hay de dos, o ganamos la copa o perdemos en algún momento. ¿Cómo lidiamos con esa pérdida de felicidad efímera, si quieres decirle? Pues fíjate que el tema no es el objetivo final. Eh, Nosotros buscamos encontrar felicidad en la desgracia. Y eso es precisamente el acto de rebeldía que los mexicanos tenemos muy particularmente. No es el que ganemos un partido, pasemos a la siguiente etapa, sino que en todo lo que vivimos, desde lo cotidiano hasta un partido de fútbol, siempre buscamos el lado positivo de esto o buscamos el sentido humorístico y eso es parte de la identidad mexicana, del mexicano y eso me parece, y no nada más del mexicano, del latinoamericano, porque el latinoamericano tiene que buscar elementos y herramientas de resistir frente a malos gobiernos, frente a situaciones de desapariciones, frente a situaciones que son sumamente graves, en donde a lo mejor otro tipo de personas en otras regiones se pudiera caer frente a este tipo de situaciones. Nosotros tenemos décadas viviendo estos tipos de escenarios, años teniendo que enfrentar este tipo de cosas y muchas de estas situaciones se enfrentan desde el humor. Y desde el humor tratamos de enfrentar esto y esto nos hace resistentes y resilientes a todo lo que estamos haciendo. Entonces no es precisamente la derrota o el triunfo, sino estos pequeños momentos de alegría que se vuelven alegrías comunitarias son las que nos permiten seguir avanzando y no es solamente el triunfo. Y un ejemplo muy claro es, para el argentino, por ejemplo, esto es vida o muerte, ¿no? Y para el mexicano es fiesta. Es la forma tan diferente de ver el fútbol, por ejemplo, ¿no?
Nunca Y es como el eso, pues muchos destino, otros temas. siempre es el camino, Luis, pero te interrumpo diciendo, si llegamos al destino de ganar la copa, te aseguro que todos vamos a estar mandando a Aristóteles a la goma, sin duda lo digo en broma, pero es fundamental tener este tipo de filosofías para entender nuestro día a día, platicarlo con Luis Soriano, nuestro experto en derechos humanos, nuestro experto en ponerle una luz distinta a nuestra cotidianidad. Luis, muchísimas gracias por este apunte. ¿Algún último comentario antes de mandar la pausa? No, no, nada más agradecerte y decirles que pues, es una reflexión lo que pasa y me parece importante identificar que una cosa es el fútbol y que lo tenemos que ver desde un tema lúdico y no significa que se acabe el mundo si ganas o pierdes, ¿no? Sino es un acto de felicidad y un acto de rebeldía a la felicidad, ¿no?